Padre, gracias por este momento también en el que podamos, aparte de alabar tu nombre mediante canciones, también vamos a alabar tu palabra por medio de la atención, Señor. Así que te pido que, por un lado, le ayudes a las maestras a explicar tu palabra con fidelidad, que les ayuden a los niños a entender tu palabra, Señor, y sobre todo tu evangelio. Y también a nuestros hijos ayúdeles a iluminar su entendimiento, Señor. Quizás podemos pensar que están pequeños, pero Señor, tú puedes. Y también te pido por el tiempo aquí abajo donde estudiamos tu palabra. Te pido que a mí me des claridad, Señor, para explicar estas cosas que vamos a explicar, y a mis hermanos entendimiento también, y que juntos podamos practicarla. En nombre de Jesús, amén. La semana pasada empezamos con el tema del ayuno, ¿verdad? ¿Quién estuvo aquí la semana pasada? Levanta la mano. Okay. ¿Quién aprendió algo acerca del ayuno? Ok. Sí, aprendí. O sea, miren, bueno, quien no estuvo, escúchela, por favor. Por favor. Ahí está ya en YouTube. Miren, cuando conocemos tan poco de algo, cualquier cosa que aprendemos o cualquier cosa que se enseña podemos aprenderla, ¿no? Le mencionábamos la semana pasada que el ayuno es una de las prácticas menos comprendidas de la Biblia o del cristianismo. También había Juan Calvino hace unos 500 años comentó acerca del ayuno, que cuando hay una ignorancia o hay mucha ignorancia, puede transformarse en superstición, ¿no? Y entonces es lo que veíamos la semana pasada. Yo también aprendí mucho, la verdad, y he estado aprendiendo mucho, y es un tema que necesitamos aprender mucho. Con lo que vimos la semana pasada, y esto no vamos a agotar el tema porque es muy amplio el tema del ayuno. La primera cosa que no me cuadraba en cuanto al ayuno es que parecía como un tipo de rito para conseguir algo, ¿no? Les comenté acerca si buscamos videos en YouTube acerca de predicación ayuno, los títulos, ¿no? El poder atómico del ayuno, el ayuno, la clave para los milagros, ¿no? Y así, muchos así. Y no sé, es como cuando la gente decreta o declara, o sea, buscando obtener de Dios a fuerzas algo, ¿no? O como un amuleto. Y simplemente pensé, este tipo de pensamientos no cuadra en la Biblia. Así no es, así no puede ser el ayuno. Entonces lo primero que aprendí es que sí, alrededor del tema del ayuno hay mucha ignorancia, mucha. La ignorancia en ese tema creo que produce al menos 4 cosas. La primera es que al ignorar acerca del ayuno, hace que ignoremos la práctica del ayuno, como la mayoría de nosotros pasa, ¿no? No sabemos cómo es el ayuno, no sabemos para qué sirve, o no tenemos bien claro. Entonces, ¿qué hacemos? Pues no lo hacemos, no lo practicamos, ¿no? Y lo dejamos pasar como si fuera una práctica que no se requiere, ¿no? Lo segundo es que mediante la ignorancia o por ignorar acerca de ese tema, le podemos dar al ayuno poderes especiales, ¿no? Como muchos cristianos lo hacen, pensando que el ayuno va a producir cosas sobrenaturales, ¿no? También puede producir que cuando lo hacemos, si lo hacemos, podemos hacerlo sin el sentido o propósito por el cual pues es, ¿no? Podemos hacerlo, podemos caer en una práctica religiosa, como decir, pues la Biblia dice que ayunemos, pues hay que ayunar, ¿no? Entonces, sin sentido, simplemente ayunar por ayunar, ¿no? Y tampoco es la idea.
O también tomarlo como manipulación. ¿Sí? Por ahí estaba leyendo que hay gente que puede tomarlo como torcerle el brazo a Dios para que haga lo que tú quieres que haga, ¿no? Porque puedes decirle, Señor, estoy ayunando y no has contestado. Entonces, no es la idea. La semana pasada vimos dos de estas, ¿no? La superstición, ¿se acuerdan? Hablábamos que los cristianos a veces somos bien supersticiosos, donde creemos que este tipo de cosas tienen poderes especiales u otras cosas, ¿no? Y también vimos que ayunar por ayunar es vacío, sin sentido, no tiene sentido ayunar por ayunar, porque el ayuno es para algo, ¿sí? Es algo en sí. Y la semana pasada solo hablamos de lo que no es. Y quedaron muchas preguntas al aire, ¿no? Y sobre todo entonces, ¿qué es el ayuno o para qué ayunamos, no? Y es lo que vamos a ver hoy. Y para responder esta pregunta tenemos que adentrarnos a estudiar algunos pasajes claves sobre el ayuno. El primero que vamos a estudiar es Hechos, por favor. Hechos, capítulo 9, versículo 3 al 9. Hechos 9, a partir del versículo 3. A partir del versículo 3. Hechos 9, 3. ¿Ya estamos ahí? Quien no tenga Biblia, por favor, acérquese con alguien que tenga Biblia para que pueda leer y ver que ahí está, ¿no? Bien. Decía Pablo acerca de los de Berea, ¿no? Estaba comparando con los de Tesalónica. Decía, los de Berea son más nobles que los de Tesalónica porque están viendo en su palabra todo lo que se dice está ahí de verdad, ¿no? Entonces, hagan lo mismo. Bien, Hechos 9, 3. Dice, mientras viajaba, al acercarse a Damasco, Pablo, de repente resplandeció a su alrededor una luz del cielo. ¿Sí se acuerdan de ese momento, no? Está yendo hacia Damasco para arrestar a cristianos. Y entonces pasa esto, ¿no? Y al caer a tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Quién eres, Señor?, preguntó Saulo. El Señor respondió, yo soy Jesús a quien tú persigues. Levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Los hombres que iban con él se detuvieron atónitos, oyendo la voz, pero sin ver a nadie. Saulo se levantó del suelo y aunque sus ojos estaban abiertos, no veía nada. Y llevándolo por la mano, lo trajeron a Damasco. Y estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. O sea, ayuno. Bien. Pregunta, ¿por qué Pablo ayunó? Esa es la pregunta que nos va a responder el primer punto. ¿Por qué Saulo no comió ni bebió? ¿Alguien me puede responder? Por miedo. ¿Perdón? Miedo. Por miedo, ¿ok? Puede ser. ¿Por qué Pablo puede haber ayunado ahí? Puede ser por la grandeza de lo que había visto. ¿Ok? Una reacción. Puede ser una reacción, ¿ok? Miren, posiblemente hay 2 opciones, ¿no? Posiblemente dijo, me acaba de pasar todo esto. En estas ocasiones se ayuna, ¿no? Pero vemos como esa conciencia de debo ayunar porque pasó esto. O ayunó porque al pasarle eso ni le dio hambre ni sed. Ajá. Ahí está. Tuvo una tan grande impresión que ni le dio hambre. Es como un evento traumático. Eso fue un evento traumático. Exacto. Entonces, a lo mejor les ha pasado
¿Se les ha quitado el hambre por algún evento traumático? ¿Cómo qué? Por tristeza. ¿Por tristeza? ¿Cuando te pelea tu esposa? Uy, no, por eso estás tan flaco. Tú. Por enojo. ¿Se les ha quitado el hambre? Cuando tú estás tan fuerte, ¿se te quita el hambre? Cuando alguien fallece o cuando alguien... O sea, yo pensé y dije, yo tendría hambre si mi hijo estuviera en el hospital con una enfermedad terminal. No, no. Entonces, en primer lugar vemos que el ayuno es una respuesta natural. En primer lugar, muchas veces se nos ha enseñado que es como un medio para obtener algo, ¿sí? Es como, pues es que tienes que ayunar. O sea, es que no sé la voluntad de Dios, pues entonces ayuna, ¿no? O es que tengo este gran problema, pues entonces ayuna. Pero lo primero que vemos aquí es que el ayuno, de hecho, primeramente es una respuesta natural e inevitable ante una situación dolorosa, o como lo vamos a ver aquí, o como lo vimos aquí con Pablo, solemne, ¿no? Sagrada, ¿no? O sea, no vemos a Pablo diciendo, voy a ayunar para este motivo. No lo vemos así. Simplemente es una reacción natural a lo que le acaba de pasar, ¿no? Conocemos que David ayunó por su hijo, de hecho. Pero, ¿sí se acuerdan, verdad? Que David ayunó por su hijo cuando iba a morir. Uh-huh. Pero también ayunó por un enemigo. Vamos allá, por favor, a Salmos, por favor, 35. Salmos 35, versículo 12. Salmo 35, versículo 12. Dice, me devuelven mal por bien, para aflicción de mi alma. Está hablando de enemigos, ¿no? Pero yo, cuando ellos estaban enfermos, yo vestía de cilicio y humillé mi alma con ayuno. Y mi oración se repetía en mi pecho, como por mi amigo, como por mi hermano. Andaba de aquí para allá, como el que está de duelo por la madre, o enlutado me encorvaba. Entonces vemos aquí a David ayunando, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ayunaba? ¿No? Por la necesidad En primer lugar, o sea, a él, por ejemplo, dice que humillé mi alma con ayuno cuando ellos estaban enfermos, como por mi amigo. O sea, eso ya es otra cosa. Como por mi amigo, como por mi hermano, como el que está de duelo por la madre. ¿Por qué estaba ayunando? Le dolía que su enemigo o que sus enemigos estuvieran mal. Eso causaba ese ayuno, ¿no? Entonces, en primer lugar, esta es la naturaleza del ayuno. En primer lugar, es una reacción natural. Cuando algo me aflige mucho, ni tengo hambre, ¿no? De hecho, cuando estudiamos de cerca los pasajes que hablan del ayuno, que no son muchos, a lo mejor son como 30 pasajes, ¿no? No es una enseñanza que esté por todos lados, pero hay muchos pasajes, pero no son tantos, ¿no? Y si estudiamos de cerca todos los momentos en la Biblia, cuando la gente ayuna, encontraremos que la mayoría de los casos no fue para obtener algo de Dios. Fue como una reacción de decir, es que esto duele. Y entonces ni tengo hambre. O sea, no quiero. O sea, no es como que me apetece algo, ¿no? O porque la situación es demasiado sagrada, ¿no? Por ejemplo, cuando cuando Dios le llamó a Moisés a subir al monte Sinaí, ¿se acuerdan de esa escena? Para recibir los 10 mandamientos, Moisés no come ni bebe nada en 40 días y 40 noches. Pregunta, ¿por qué? comer mientras estaba con
Bueno, aparte de que fue algo ahí sobrenatural, ¿no? De que ni siquiera beber nada, eso es algo de Dios, ¿no? Estás enfrente de Dios, viéndolo cara a cara, ¿no? ¿Cómo actuaríamos así? ¿Pensaríamos en comer? No, estamos, o sea, totalmente adentrados, ¿no? Entonces, en primer lugar, el ayuno es una respuesta natural a un momento solemne o doloroso. ¿Bien? Ahora, estudiando los pasajes sobre el ayuno, la mayoría, o podemos entender que el ayuno se basa en una reacción, pero también vamos a ver que no solamente es una reacción, sino que de hecho a veces se va a mandar, ¿no? Bueno, ya se mandó en el Antiguo Testamento y a veces se va a animar a un grupo de personas a ayunar, ¿no? Entonces, por ejemplo, con esto vamos a Levítico, por favor. Levítico 16. ¿Ya estamos ahí? Levítico 16, vamos a leer a partir del versículo 29. Y esto será para ustedes un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillarán sus almas. Es humillar almas o afligir almas, es ayunar, ¿ok? Y no harán obra alguna, ni el nativo ni el extranjero que reside entre ustedes, porque en este día se hará expiación por ustedes, para que sean limpios. Serán limpios de todos sus pecados delante del Señor. Será para ustedes día de reposo, de descanso solemne, para que humillen sus almas, o sea, ayunen. Es estatuto perpetuo. Aquí cambia un poco la situación, ¿no? Ya no es que se está presentando algo doloroso o solemne como tal, y entonces crea un ayuno espontáneo natural, sino que aquí se está mandando que cada año, en el día de la expiación, se realice esto. Y esa es la situación. O más bien preguntaría, ¿por qué se está mandando a ayunar aquí? Ajá. Ok. Bueno, el día de la expiación, la limpieza de pecados venía de un cordero, de un chivo, ¿sí? Pero ¿por qué entonces van a ayunar? ¿Por qué van a afligir el alma? Eso es lo que quiere decir ayunar, ¿no? Okay. Ok. Sí. Hay una mezcla entre solemnidad, pero también de cuál es el tema principal de todo este día de la expiación. El pecado. El pecado es el tema principal. ¿Por qué van a ayunar? Solamente lo que Dios quiere es siente el peso de tu pecado. Siéntelo. Y siente lo que cuesta. ¿Sí? ¿Sí me explico? Es un llamado a expresar ese sentimiento. ¿Sí? O sea, a lo mejor no es como, es que ya siento mi pecado y ya no quiero ni comer. Que eso sería muy bueno, ¿no? Cuando te llega el peso así del pecado, que no siempre pasa, o sí siempre nos pasa. Pecamos y decimos, y lloramos y nos vestimos de silicio y ponemos cenizas en nuestra cabeza. No nos pasa seguido. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo aquí Dios? Mandando esto, diciéndoles a la gente, siéntanlo, sepan lo que es así. Bien, entonces es como al revés. Es como cambiar de orden los factores. En el primer tipo de ayuno que vimos, el ayuno es una reacción natural. Nadie nos pide que dejemos de comer, sino pues simplemente se nos va el hambre, ¿no? En este segundo se nos anima a ayunar porque la situación, ya sea dolorosa o solemne, lo amerita. ¿Sí me explico? ¿Hasta aquí todo bien? ¿Sí? No los veo bien convencidos a todos. Sí se entiende bien, ¿verdad? ¿O no se entiende bien? Bien, muy bien.
Te voy a dar un ejemplo de este animar a alguien a ayunar. Cuando Josías y Ani están jugando, a veces Ani se golpea o se lastima, o le pasa algún accidente y está llorando, ¿no? Y lo que hace Josías es que sigue jugando como si nada, ¿verdad? Como si nada. Y ahí, o sea, gritando, cantando, no le importa realmente el dolor de su hermana. Entonces lo que solemos hacer, Alexis y yo, es decirle a Josías: oye, ve con tu hermana a ver cómo está. O sea, deja de jugar. ¿Sí? ¿Sí me explico la analogía? Deja esto que te agrada para lamentar algo que está pasando. Creo que esa es la idea del ayuno en cuanto a cuando nos llaman a ayunar. Así como parece que algo no cuadra, así como parece que no cuadra que comas un banquete cuando un hijo está en enfermedad terminal, no cuadra, ¿verdad? Así cuando hay una situación de dolor grave o muy solemne, no cuadra la comida. Y entonces se llama al ayuno, ¿no? Miren, el ayuno, de hecho, es lo contrario a cuando Dios te dice: alégrate y bebe con la mujer de tu juventud. Alégrate, come, bebe, ¿no? Porque el Señor dice, Eclesiastés, ha aprobado tus obras. Alégrate, come, ¿no? Todo está bien. El ayuno es lo contrario. El ayuno es: no, espérate, algo no está bien. No quiero ni comer. Es como cuando alguien está mal de la iglesia, cuando alguien está en el hospital, es como cuando se lleva a cabo ese ayuno entre el grupo de la iglesia o... Ok, es cuando podríamos ayunar, pero siempre teniendo en cuenta siempre teniendo en cuenta el propósito, la razón. Es como, es que esto está triste, ¿sí? No quiero ni comer, no cuadra. Imagínense, por el ejemplo de Kenia, imagínense que Israel está en el hospital, ¿no? Muy grave, muy grave. Y nosotros haciendo posada. Algo no cuadra. ¿Sí me explico? Algo no cuadra. Esa es la intención y podríamos decir: ¿saben qué, hermanos? No va a haber posada. No cuadra. como si fuera, pues mira, es nuestro hermano, como... Sí, exacto. Ese es el sentido del ayuno. Exactamente ese es el sentido. Y entonces es cuando se llama el ayuno. ¿Sí me explico? Porque algo no está bien, algo no cuadra. ¿Ah? No, como que no cuadra comer. ¿Sí? Exacto. Sí, porque sientes el peso, dices: no, es que no está bien. Algo no está bien aquí, ¿no? Ya con esto que estamos viendo, ¿ven cuánto nos hace falta ayunar? Podríamos ayunar demasiado si queremos, porque no siempre todo está bien. O siempre hay cosas graves, ¿no? Mientras estaba pensando en todo esto, porque de verdad hay mucho que pensar, hay veces, quizás lo han sentido, que parece que la oración no basta para expresar. ¿Sí? O sea, hay algo tan grave que la oración no basta. El ayuno ayuda con eso. ¿Sí? Es como más expresión de ti para con Dios. Decir: ni siquiera quiero comer, Señor, la verdad. Estoy tan afligido por esto que ni siquiera quiero comer y no lo voy a hacer. ¿Sí? Y ya no es, en ese sentido ya no estamos como torciéndole la mano a Dios estoy ayunando para que me ayudes con esta aflicción. ¿Verdad que no? Es como: así estoy, Señor. O sea, y a veces la oración no es suficiente. Decírselo no es suficiente. Bien. ¿Cuál es la conclusión de esto? Mi conclusión es esta. Una, el ayuno no tiene poderes especiales. Tampoco es para cumplir un deber. Tampoco es una herramienta con la que manipulamos a Dios. El ayuno bíblico es una forma muy vívida de expresar nuestro dolor o nuestra reverencia a Dios. Ese es el ayuno bíblico. Y vamos a ver algunos pasajes muy conocidos para ver si esta definición cuadra. ¿Okay?
El primero que vamos a ver es 2 de Samuel 12, que de hecho es donde David está ayunando por su hijo, ¿no? 2 de Samuel 12. Voy a volver a leer mi conclusión. El ayuno no tiene poderes especiales, tampoco es para cumplir un deber, tampoco es una herramienta con la que manipulamos a Dios. El ayuno bíblico es una forma muy vívida de expresar nuestro dolor o reverencia ante Dios. Entonces, con eso en mente vamos a leer 2 de Samuel 12, versículo 15. Y Natán regresó a su casa. Entonces el Señor hirió al niño que la viuda de Urías dio a David, y se puso muy enfermo. David rogó a Dios por el niño y ayunó, y fue y pasó la noche acostado en el suelo. Los ancianos de su casa se pusieron a su lado para levantarlo del suelo, pero él no quiso y no comió con ellos. ¿Por qué ayunó David aquí? Creo que es obvio, ¿no? ¿Por qué ayunó? Duele. O sea, el hecho de, o sea, imagínense, era el rey, ¿no? Y su gente dijo, no, hay que levantarlo, el rey no puede estar así. Y David dijo, no voy a mover de aquí, no quiero, ¿no? Ahora, quizás hay algo que puede confundir aquí, y es lo que David dice después. Vamos al versículo 22. Y bueno, para quien no se sabe la historia, pues el niño murió, ¿no? El niño termina muriendo. Y entonces el versículo 22, y entonces la gente, sus súbditos tienen miedo de decirle a David que su hijo murió, ¿no? Y entonces dice el 22, y él respondió, así respondió: mientras el niño aún vivía y yo ayunaba y lloraba, pues me decía, ¿quién sabe si el Señor tendrá compasión de mí y el niño viva? Pero ahora que ha muerto, ¿por qué he de ayunar? ¿Podría hacer que vuelva? Yo iré a él, pero él no volverá a mí. Entonces, aquí pareciera que está David manipulando, así como que por mediante el ayuno, una respuesta de Dios, ¿no? Y eso puede confundir. Hay una situación terrible y a David le pesa demasiado, pero está sucediendo lo mismo que estamos explicando. Él ayuna y no quiere decir que esté manipulando, sino que en primera instancia tiene un dolor grande por su hijo. Y esto no quita que mediante ese gran dolor o a través de ese gran dolor podamos decirle a Dios, por favor, ¿no? Con el ejemplo del hermano Israel en el hospital, ayunamos y decimos, Señor, ayúdalo. Es obvio, ¿no? Es obvio que vamos a hacer eso, ¿no? Pero ya no es como una manipulación de decir, si ayuno, el Señor me va a dar a mi hijo. No es lo que buscamos. Solamente nos estamos sometiendo a Dios. ¿Por qué David estaba ayunando? Esperando en Él, expresándole su dolor y expresándole que claro, que quiero que mi hijo viva. Entonces humillar el alma es reconocer que esperamos en Dios, que Él es soberano, ¿no? La situación por la que está pasando. Tal cual, la aflicción del alma o la humillación del alma en el hebreo es un sinónimo de ayunar, ¿ok? Aunque el alma en el hebreo tiene otro sentido como la conocemos ahorita. El alma ahorita tiene un sentido como acá arriba, o algo raro, ¿no? Que nadie sabe explicar. En el hebreo simplemente era el cuerpo de la persona. Entonces, humillar el alma es humillar tu cuerpo, el cuerpo físico, ¿no? No dándole de comer. ¿Sí me explico? Tenía otro sentido más, de hecho más terrenal, ¿no? Como, ¿cómo dirías? No le des de comer, simplemente. Déjalo así. No le des, ¿no? ¿Sí me explico? Bien. Entonces, bueno, vemos aquí entonces que el ayuno sí es una expresión de tu corazón, ¿no? Pero no quiere decir que mediante esa expresión de dolor no podamos decirle a Dios, Señor, por favor, haz algo. Pero esperamos en ti, ¿no? En esta ocasión David ayunó
pero no quiere decir que Dios le iba a contestar conforme a su petición. De hecho, no le contestó así. Esther 4, por favor. Esther 4. Esther 4, versículo 16. ¿Quién ha leído? ¿Puede levantar la mano quien ha leído el libro de Esther? Ok. El contexto es este. El pueblo de Israel es esclavo, ¿sí? No está en Israel aquí. ¿Ok? Está conquistado por el rey Asuero o el rey Jerjes, es lo mismo. Entonces, el rey Jerjes conquistó 127 ciudades o pueblos, ¿no? Entonces hay una mezcolanza tremenda de gente de muchas culturas y naciones, ¿ok? Ese es el contexto. Entonces, versículo 16. Ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y que ayunen por mí, dice Esther. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos. Y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley. Y si muero, que muera. Bien. Y entonces dices, bueno, ¿qué está pasando? Algo muy grave está pasando ahí ahorita. Uno de los líderes o gobernantes esclavos, por cierto, de otra nación, odia a los judíos. Entonces convence al rey para que extermine a la nación, a todos, sin dejar a nadie, sin dejar ni a bebés, ni a jóvenes, ni a mujeres, ni a embarazadas, ni nada. ¿Ok? Y entonces lo convence y sale un decreto del rey. O sea, se va a hacer. Entonces un servidor judío del rey se entera y vean cómo reacciona. Vamos a Esther 4, versículo 1. De hecho, esta reacción es lo que da paso al versículo 16 que leímos. Versículo 1. Cuando Mardoqueo, o sea, ese servidor judío del rey, supo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos, se vistió de cilicio y ceniza y salió por la ciudad lamentándose con grande y amargo clamor. Y llegó hasta la puerta del rey, porque nadie podía entrar por la puerta del rey vestido de cilicio. El vestido de cilicio era como una ropa de luto, ¿sí? que causaba dolor la misma tela. En cada una de las provincias y en todo lugar donde llegaba la orden del rey y su decreto, había entre los judíos gran duelo y ayuno, llanto y lamento. Muchos se acostaban sobre cilicio y ceniza. Pregunta: ¿por qué están ayunando? O sea, saben que esto es muy grave, demasiado grave. Y entonces, la respuesta natural, ¿cuál es? O sea, de verdad, estaban desesperados por la noticia. Y entonces, no solamente está este concepto de la expresión natural, sino que anima con autoridad Esther a que todo el pueblo ayune por lo mismo. Y entonces el versículo 16: ve y reúne a todos los judíos que se encuentran en Susa y que ayunen por mí, no coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. También yo y mis doncellas ayunaremos, y así iré al rey, lo cual no es conforme a la ley, y si perezco, que perezca. Ahora, la petición, hay una petición aquí también, lo cual no quita el dolor. ¿Sí me explico? El ayuno siempre es una expresión. Ahora, imagínense que pase esto. Imagínense que no les duela y que ayunen. ¿Para qué ayunarían? Eso sería supersticioso, como dándole poderes al ayuno.
Pero si vas con ese dolor y proclamas ese ayuno en toda la nación y dices, voy a entrar con el rey, y si muero, que muera. ¿Sí me explico? ¿No es la situación un tanto similar a la de David, su hijo? Y si Dios quiere que me lo sane, y si no, también está bien, ¿no? O sea, el hecho del ayuno, no, que es una expresión, no quita que podamos ir a buscar la voluntad de Dios. Pero el ayuno por sí solo no es poderoso, sino va acompañado de este dolor o de esta reverencia. Y entonces se someten a Él, y entonces lo que tú quieras, Señor, lo que tú quieras. Simplemente es la expresión. Vamos ahora a Hechos, versículo 13, y este tipo de ayuno va a ser un poco diferente a los dos ejemplos que ya vimos. Hechos 13, por favor. Hechos 13, versículo 1. ¿Ya estamos ahí? Ok. Como contexto, en Hechos 13, pues ya hay una iglesia en Antioquía. O sea, Saulo ya es cristiano, ¿no? Y ya se hizo hay una iglesia en Jerusalén. Ahora también hay una iglesia en Antioquía. Y entonces están en Antioquía, dice versículo 1, había profetas y maestros, y los nombran, ¿no? Bernabé, Simón llamado Níger, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. Mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo: aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, los enviaron. Ahora, esto ya está un poco diferente a lo anterior. ¿Cuál es la diferencia aquí? No hay situación de dolor, en primer lugar. No hay situación de dolor. ¿O sí? No hay nada aquí. Porque dice que estaban celebrando el culto. Dice, ¿es una versión? Es la de Dios habla hoy. Bueno, es buena, está bien. Es el sentido, de hecho. Dice, sí, dice Reina Valera que estaban ministrando al Señor, ¿no? Que es, la palabra quiere decir algo así como la liturgia, ¿no? La liturgia con la que los sacerdotes antes hacían sus cultos en el templo antiguo, ¿no? Entonces ellos estaban ahí. Entonces la pregunta es, ¿por qué ayunan entonces si no hay dolor? Por sabiduría, por necesidad de la iglesia, ¿no? Ok, pero eso sería buscar a Dios, quizás, por conveniencia, quizás. ¿Sí me explico? Pero por necesidad no se podría como la oración. Puede ser, pero a lo que quiero ir, ¿hay algo en ellos que los haga ayunar principalmente, antes de buscar qué hacemos, Señor? Bueno, ellos ya son salvados, o sea, ya son cristianos. Pero a lo que voy es esto: ellos están ayunando por esta reverencia que tienen, porque ya tenían. Bueno, para explicarles esto, quiero decirles esto. El ayuno era una práctica de los cristianos. No es la primera vez que ellos ayunan. Es una práctica que constantemente hacen, ¿no? La pregunta es, ¿por qué ayunan los cristianos del primer siglo? ¿Sí? Esa es la pregunta. Y entonces vemos a gente ayunando en el Nuevo Testamento, como Ana, se llamaba la señora que en el Evangelio de Lucas estaba ayunando, que servía en el templo con oración y ayuno constantemente, ¿no? ¿Para qué ayunaban? Y la respuesta es simplemente adoración a Dios. ¿Sí me explico? En sumisión a Dios. Es como decir, yo sirvo al Señor y quiero que su voluntad se haga todo el tiempo. ¿Sí me explico?
Más o menos. Sí, ese es el punto. Sí, es que veo todo así como que... No, es que está todo muy extraño. Ok, No encuentro todavía la conclusión. sí. Ahí voy. Dice, la palabra clave aquí va a ser ministrando al Señor. Dice, ministrando al Señor, ellos estaban ayunando, ¿no? El ayuno aquí estaba haciéndose como adoración a Dios. Así se traduciría ministrando en el Señor. Entonces vemos que primero estaban en adoración y eso los movía a ayunar. ¿Sí? Ahora, mediante esa adoración, ahora sí, ellos estaban buscando la dirección de Dios. Entonces, por así decirlo, la dirección del Señor no fue lo primero, sino la adoración al Señor. A eso es donde quería llegar. ¿Sí? Obviamente no está mal buscar la dirección de Dios, pero buscar la dirección de Dios, por así decirlo, sin querer adorarlo o sin querer que se haga su voluntad, no sería algo raro. ¿Sí me explico? Entonces, el ayuno de estos hermanos viene de una adoración primero, con la que solían adorar, y después viene la búsqueda de la dirección, o junto con eso viene la dirección del ayuno. Pues es como la oración, ¿no? O sea, una hora nos estamos acostumbrados, yo creo por eso nos cuesta tanto, Sí. a que la oración es por la necesidad. Entonces, llevamos eso al ayuno es por la necesidad. Pero Dios dice oren sin cesar, en todo momento, confiando su voluntad. Entonces sería ayunen también buscando su voluntad. O sea, creo que la mentalidad que tenemos de la oración por necesidad solamente nos hace que nos tropecemos en entender el ayuno. Sí, esa es una realidad. El ayuno, como veníamos diciéndole, es una de las prácticas más incomprendidas porque estamos acostumbrados a otro tipo de enseñanzas, ¿no? O simplemente a la ignorancia. Pero sí. Bueno, entonces, en primer lugar, en este aspecto estamos adorando a Dios, y una forma de adorar a Dios, de hecho, es el ayuno, donde nosotros estamos diciéndole a Dios, no necesitamos comida a veces, ¿no? Decía Jesús cuando fue tentado por Satanás, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra del Señor. ¿Sí? Bien. Ahora, esto quiere decir que a veces podemos ayunar solo para decirle a Dios, Señor, no necesito la comida, ni te necesito más a ti. Te necesito más a ti. Y no necesariamente tengo que ayunar para buscar la dirección. ¿Sí me explico? El ayuno puede ser simplemente eso. Solamente te necesito a ti, Señor. Bien, entonces lo que está expresando este ayuno de Hechos 13 es una aflicción voluntaria que expresa la gran necesidad de Dios. Y si observamos, ayunaron 2 veces. En el mismo versículo, ayunaron 2 veces. ¿El mismo versículo? Bueno, el mismo pasaje. Dice el versículo 1, en la iglesia que estaban en Antioquía había profetas, y bueno, los nombra a todos. Y después dice, mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo les dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a lo que los he llamado. Entonces, después de eso, ayunaron otra vez y oraron otra vez. ¿Sí? Entonces, aquí hay 2 sentidos en los que se está ayunando. El primero es esa necesidad que tengo de Dios. El segundo, ahora sí, es te los encomiendo, ¿no? Mediante ayuno. ¿Cuál es la? En la versión internacional nada más parece que ayunaron una vez. Ok. Voy a revisarlo. ¿Cuál es la conclusión de todo esto? El ayuno no tiene el sentido primario de obtener algo de Dios, sino que ese obtener algo de Dios puede ser algo secundario que no siempre se presenta en el ayuno. ¿Sí me explico? Otra vez, el ayuno
no tiene el sentido primario de obtener algo de Dios. Ese obtener algo de Dios siempre es secundario y no siempre se presenta en los textos, en las narraciones bíblicas del ayuno. No siempre se presenta ese obtener algo, ¿no? Como lo vimos cuando David ayuna por sus enemigos, ¿no? El sentido primario es la reacción ante ese momento doloroso o solemne. Y en el sentido secundario sí, la búsqueda de la voluntad de Dios o de la ayuda de Dios o del favor de Dios, ¿no? En David primero estaba el dolor por su hijo. Eso provocó que buscara el favor de Dios. En la historia de Esther, el dolor por la noticia del exterminio provocó el ayuno. Y eso provocó que se proclamara ayuno por todo el pueblo. En la narración en la iglesia de Antioquía, el ayuno era la expresión de la necesidad de Dios en adoración. Y eso provocó que ayunaran después por la voluntad, por saber la voluntad y como sumisión y encomendación. ¿Sí? ¿Sí ya quedó más claro? Bien. Entonces dice un autor acerca del ayuno, dice: el énfasis de estos pasajes bíblicos no radica en que el ayuno aclara la mente o abra puertas a la luz, que abra puertas para Dios. Más bien se centra en el anhelo del pueblo de Dios por conocer su voluntad. En el anhelo, ¿no? Se enfocan en el momento sagrado más que en usar el ayuno como un instrumento para obtener lo que desean. Ciertamente anhelaban algo y le rogaron a Dios que se los concedieran. Pero dice el autor, quiero destacar que existe un auténtico equilibrio espiritual. Estas personas experimentaron la profunda solemnidad de querer conocer la voluntad de Dios y el anhelo que los impulsó con su súplica corporal. ¿Sí? Bien. De acuerdo a todo esto que hemos aprendido, ¿en qué ocasiones entonces puedo ayunar? Ok, esa es buena. Ok. Bueno, yo pienso también cuando has ofendido a alguien y no sabes cómo, pero tú te sientes muy mal. A mí sí me ha pasado y la ayuda y todo eso. Ok, puede ser, claro. ¿Por qué ocasiones o en qué ocasiones podríamos ayunar? Aparte de esas dos. Para exaltarlo. Sí, definitivamente. Para decir, Señor, yo te necesito más que todo, ¿no? Puede ser también, claro. Cuando conocemos hermanos en necesidad o familiares que no son salvos y decir, Señor, tú sabes, pero esto me duele demasiado y esto me lleva a esta Ok, muy bien. adoración corporal. ¿Sí? Miren, mientras estaba pensando en todo esto, porque de verdad hay mucho que pensar en todo esto. Pensé en esto. Quizás no sabíamos qué hacer cuando teníamos necesidad de expresar más tristeza o dolor del que podíamos con nuestras lágrimas. Quizás no sabíamos qué hacer, ¿no? ¿No han sentido eso? Donde, o sea, parece que tus lágrimas o tu llanto queda corto. Quizás no sabíamos que el ayuno podía ser una extensión de eso. Y entonces no usamos el ayuno y nuestro dolor simplemente no se acaba de expresar o no llega a su expresión que debería ser, ¿no? Sería como si se te muere tu hijo pequeño y no te dan ganas de comer y porque parece que comer no cuadra en el momento. Y tu familia preocupada te obliga porque ya llevas 2 o 3 días de no comer, pero no cuadra con el dolor que sientes, o sea, ¿no? Y entonces si caemos en eso, bueno, si voy a comer, es como, no, espérate, tu cuerpo aguanta, pero tu espíritu no, o tu corazón no. Entonces quizás no dejamos que el dolor llegue tan lejos. Y eso está bien, o sea, eso sería bueno para la conciencia, donde es que ya comí, pues, porque debo de comer. Oye, espérate, a lo mejor tú necesitabas más, ¿no? Más que eso.
Y entonces lo cortamos antes de que duela más. Y me acordé de la película de esta película, ¿cómo se llama la película de las emociones? Intensamente. Me acuerdo de esa película. ¿Quién la vio? Ok. ¿Se acuerdan del momento en el que el amigo imaginario está llorando? ¿Sí? Y Alegría no quería dejarlo llorar. No quería que estaba así no tienes que por qué llorar y así distrayéndolo, ¿no? Y en cuanto se acercó Tristeza, él, ¿no?, se desahogó todo, ¿no? Y entonces, ¿cómo terminó cuando se desahogó todo? A lo mejor era lo que necesitábamos. Simplemente ir más allá todavía, ¿no? Cuando algo duele tanto. Sin embargo, creo que también hay en nuestra época una falta de sensibilidad en la que tampoco cuadra con el ayuno, ¿no? O sea, yo pensé en eso y dije, ¿has llorado por tu pecado? Tanto como para decir, no tengo hambre. O sea, es demasiado, pero no puedo con esto. O por ejemplo, ¿te pesa el pecado y la corrupción de la ciudad? Sí nos pesa, ¿no? Y vemos las noticias y nomás le damos un desliza al celular y ya un chiste. Ahí en Jueces, una historia terrible. Jueces 19, por si quieren buscarla, no la voy a leer. Pero se trata de un levita y su concubina. Bien. Esta época Israel es de sus peores épocas, de verdad. Entonces, el levita está viajando, ¿no? Y viajó en la noche. Y entonces un anciano, llega a una plaza y si no estás en una posada o en una casa, es peligrosísimo. Entonces, llegan a una aldea judía de los benjamitas y un anciano que llegaba de su trabajo le dice, ¿qué están haciendo aquí en la plaza? ¿No? Era el lugar donde la gente esperaba que alguien les diera hospedaje, ¿no? Y entonces, el Señor les dijo, vénganse a mi casa, ¿no? Entonces cuando la gente de la aldea se enteró de que había un hombre ahí, un hombre extranjero, fue con el dueño de la casa y le dijo, sácalo para que abusemos de él, para que tengamos relaciones con él. Entonces lo que hicieron fue sacar a la concubina para que abusaran de ella. Y dice que abusaron toda la noche hasta el amanecer. Al final de cuentas, al final del día, al amanecer, la mujer llegó a tocar la puerta y entonces el levita le abrió la puerta, pero ella ya estaba muerta. ¿Sí? Entonces, ¿qué sucedió? Son historias extrañas, pero tienen mucho sentido. El levita cortó en pedazos a la concubina, en 12 pedazos. ¿Se acuerdan para qué? Para enviarlos a cada una de las tribus de Israel. ¿Saben qué quería decir eso? El punto de la historia es, vean la perversidad de nuestra nación. Vean lo que sucedió. Era como un periódico explícito de decir, miren lo que está sucediendo. Entonces todos los pueblos se enteraron y se armaron, ¿sí? Y ya yendo para atacar a esta aldea o a este pueblo de los benjamitas, ayunaron. ¿Por qué ayunaron? Está feo. Es el dolor, está feo lo que está sucediendo. Y obviamente en su ayuno también estaban buscando la voluntad del Señor. ¿Qué hacemos? ¿Los atacamos? Estaban consultando al Señor mediante ese dolor, porque es algo terrible. Entonces pensé en esto y dije,
¿Qué hacemos? Sí, México está terrible, la verdad. Está terrible. Creo que peor que esta historia bíblica. ¿Sí o no? ¿Sí? ¿Qué hacemos nosotros? O sea, ¿cómo expresamos? ¿Nos duele? Quizás no nos duele tanto. Quizás solamente pasamos el dedito para que salga la siguiente historia o el siguiente reel, ¿no? Y sea un chiste. Entonces, el entretenimiento tiene mucho que ver con que estemos tan insensibles, ¿no? Las redes tienen mucho que ver. Entonces, bueno, pensé en eso. Entonces pienso en, quizás no dejamos que avance el dolor, ¿no? Porque podríamos ayunar sin problema por nuestra nación, pero no llegamos a ese punto, porque no dejamos que avance el dolor. Bien, con todo esto en mente, vamos a regresar a Mateo, donde iniciamos la semana pasada. Mateo 6, por favor. Mateo 6, versículo 16 al 18. Y cuando ayunen, no pongan cara triste, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. En verdad les digo que ya han recibido su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Entonces, después de estudiar todo lo que hemos estudiado acerca del ayuno, ¿pueden ver por qué un ayuno hipócrita, así como el que están describiendo aquí Jesús, es una blasfemia? ¿Por qué? Porque el ayuno es algo bien personal entre tú y Dios. ¿Por qué metes a los demás? El ayuno es un acto donde expresas tu más profundo dolor o reverencia a Dios. Eso es el ayuno. Imitar eso con la motivación de que otros piensen de ti como piadoso es horrible. Es horrible. Escuchen esa pregunta: ¿cómo puede pasar el ayuno de ser un acto de adoración a Dios y de reverencia a Dios y de humillación propia a ser un acto de orgullo, un acto egoísta, un acto por conveniencia? Llega a ser. Y mi respuesta es el pecado. Eso es lo que hace el pecado. Así de feo es el pecado. Agarra algo tan sublime, tan divino, tan así, y lo transforma en algo demasiado sucio. Demasiado. Eso es el pecado. En Romanos 7 dice, Romanos 7, dice Pablo que la ley es pura, santa y buena, pero lo que hace el pecado es agarrar lo que es así y tergiversarlo y hacerlo feo. Los que hacen eso, o sea, el ayuno porque otros lo vean, dice Jesús, ya tienen su recompensa. ¿Y cuál es la recompensa que obtienen por hacer eso? Porque dice, ya la tienen. La recompensa es, sí, ya la gente te vio y la gente piensa de ti: oh, qué piadoso es, oh, qué santo es, oh, qué buen cristiano es. Sí, ya la gente lo piensa, esto es recompensa. Pero Dios ve otra cosa. Jesús nos enseña cómo hacerlo. Dice, pero tú, cuando ayunes, versículo 17, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas. Mira, hermanos, a lo mejor no lo hemos hecho hasta hoy, ¿no? Pero cuando lo empiecen a hacer, que nadie se entere. Ese es el sentido de este pasaje. Que nadie se entere de lo que tú haces para con Dios. Bueno, puede ser, ¿no? Digo,
A lo mejor si yo ayuno, Alexis va a saber, ¿no? Porque va a decir, oye, ¿por qué no está comiendo? Pero sí se entiende el sentido, ¿no? Ni siquiera exactamente. Que la intención de tu corazón no sea que todos te alaben porque eres piadoso, ¿no? Piadoso, ¿no? O por ejemplo, si proclamamos un ayuno aquí en la iglesia por alguna situación grave, pues entre todos vamos a saber que estamos ayunando. Pero ¿cómo tendríamos que actuar en público, entre nosotros? No, ni lo digas. No, no tienes por qué decirlo. No tienes... Decir yo ayuno y no hacerlo. Sí, peor, exacto, exactamente. Pero si ayunas es... No lo andes publicando así como que, ay, ¿cómo te va? Ay, pues bien, pero ya sabes, estamos ayunando, ¿no? Es, ¿por qué? ¿Por qué? ¿No? Es muy similar a como darle limosna. Sí. Que no se está tomando derecho. De hecho es el punto. Entonces la advertencia de Jesús es, no lo publiques. Cuando dice, lava tu rostro, unge tu cabeza, no está diciendo algo extraordinario. Está diciendo, pues lo que haces siempre lavas tu rostro, pues sí. Siempre unges tu cabeza, pues sí. Pues hazlo así. Que nadie se entere. Que nadie se entere. Miren, el pecado nos engaña. Y entonces, lo que el pecado quiere hacer es hacerte pensar que, ay, déjale comparto a mi hermano así en secretos, nomás que él y yo sepamos, ¿no? Cuántos, pues que sí me está costando, ¿no? Pero el pecado lo que hace es, sí, está haciendo lo que yo quiero para que él te diga, qué bueno eres, qué santo, lo está haciendo muy bien. Así es el pecado. Y entonces, si lo haces en secreto, como aquí te lo está mencionando, alguien te va a ver. Pero ¿para quién es? O sea, es para Dios, entonces Él te va a ver. Y está bien, así es el punto. Ahora, esto me lleva a mi último pensamiento. Y quizás como conclusión de todo lo que hemos aprendido hasta hoy. Desde que estábamos hablando de la oración auténtica y de la limosna auténtica, ¿no? ¿Crees que la hipocresía se limita solo a la limosna, a la oración o al ayuno? No. Estos tres son ejemplos nada más de las cosas que los cristianos hacemos como cristianos. De lo que lo denominamos así, ¿no? Las cosas, la religión cristiana, ¿no? La religión cristiana es hacer este tipo de cosas: orar, ayunar, dar limosna, dar ofrenda, alabar, ¿qué más? Congregarnos y todas las cosas, sí, todas las cosas que hacemos como cristianos, ¿no? Esto abarca todo eso. La hipocresía puede estar presente en todas las formas en las que expresamos la religión cristiana. Y tenemos que tener siempre mucho cuidado, porque el pecado nos engaña. ¿Cuál es la motivación por la que vienes? ¿Cuál es la motivación por la que ayunas? ¿Cuál es la motivación por la que cantas? ¿No? ¿Cuál es la motivación por la que levantas las manos? ¿Cuál es la motivación por la que vienes a dar un sobre con dinero? Y entonces todo se vuelve tan interior, que solo nosotros lo conocemos. Al pecado le encanta que nos alaben, le encanta. ¿Se siente padre que te digan, qué buen cristiano eres, ¿verdad? ¿Se siente padre o no? Se siente padre. Pero es pecaminoso. Cristo murió para eso. Exactamente, Cristo murió para eso. Cristo vino para que su pueblo fuera un pueblo real y auténtico. Que no hiciera las cosas para otra gente, para que otra gente los vea. Tito 2:14, por favor. Tito 2:14.
¿Ya estamos ahí? Él se dio por nosotros, o sea, Jesús, para redimirnos de toda iniquidad y para purificar para sí un pueblo para posesión suya. ¿Y qué dice? Celoso de buenas obras. Cuando dice celoso, ¿cómo imaginamos a este pueblo? Celoso de buenas obras. ¿Cómo nos imaginamos este celo de buenas obras? Es algo interior, ¿no? Algo que, así, cuando estás celoso por algo, no estamos hablando de un celo malsano, ¿no? Estamos hablando de un celo por Dios, ¿no? Eso viene de aquí adentro y no se puede esconder. Cuando tienes celo por Dios, no se puede esconder. Es algo totalmente auténtico. No nace en el exterior, no es superficial ese celo. El celo es real aquí adentro y eso lo hace auténtico. Entonces, cuando dice celoso de buenas obras, no se ve que sea porque la gente porque quieres que la gente te vea cómo haces las cosas, ¿verdad que no? Es porque viene de aquí algo tan fuerte que él de hecho lo hace real. Para cerrar, ¿qué concluyes acerca del ayuno y acerca de las prácticas religiosas? ¿Qué dices? ¿Con qué te quedas? ¿O qué aprendiste? Pues yo me quedo con que es una relación íntima, tú con Dios, y pues el versículo 16 nos lo dice, que no seas hipócrita, si no salgas a la calle con tu cara de lástima para que la demás gente te glorifique, pues, sino que esa conexión sea nada más tuya con Dios para glorificarlo a otros nada más. Sí, amén. ¿Alguien más? Yo me quedo con la importancia de la relación íntima con Dios y tener cuidado en cómo nos expresamos aún con las relaciones íntimas con las demás personas. Se puede ayunar en todo tiempo porque estés triste, cuando estés gozoso también. Sí. Yo me quedo con de verdad. En mi mente estaba, es que el ayuno no debe ser así, o sea, no puede ser así como, pues así nomás, como ayuno por ayunar y ya, ¿no? Entonces, mi mayor aprendizaje fue el que es una expresión, al final de cuentas, es una expresión o es una mejor expresión a veces de cosas que no alcanzan a expresar la oración, ¿no? Muchas veces en la Biblia vemos a la oración y al ayuno juntos. ¿Sí me explico? Entonces, como mi oración, o sea, yo sé que Dios me escucha, definitivamente, pero yo alcanzo a expresar todo lo que quiero expresar con mis palabras, quizás no. Entonces, yo me quedo con eso. El ayuno lleva más allá mi expresión, ¿no? O sea, algo como más natural todavía, ¿no? ¿Alguien más? También es como una respuesta para interceder por el otro, ¿no? A ver, explicar. Como dijo que puso el ejemplo de David, porque Sí, como puso el ejemplo de Israel, sí, es una respuesta a mi hermano, a la iglesia. sí, También es una forma aparte de una forma de adoración, también como de intercesión. sí. Miren, el tema del ayuno es mucho más amplio que esto. Así como el tema de la oración y el tema de la limosna es mucho más amplio que esto. Pero creo que ya con esto nos damos una gran idea, o como para empezar a ayunar, ¿no? Entonces, ¿quién está dispuesto a empezar a ayunar? Por ahora ya sabiendo cómo es. ¿Nadie? Ah, bueno. Sí, hermanos, podemos ayunar y debemos ayunar. O sea, cuando Jesús dice esta palabrita, cuando ayunen, está queriendo decir, está dando por hecho que los cristianos lo vamos a hacer. Hermanos, hagámoslo. Y siempre, todo el tiempo, pidamos dirección incluso del cómo hacerlo. Bien, vamos a orar. Una última, Sí. es el hermano Alto. Jorge. El hermano Jorge. Pero también no vamos a ayunar levantándonos a las 12 del día, ¿no? O si cuenta. Ah, no entendí ¿a dónde vas? Sí, cuando ayunas se supone que te levantas temprano.
Ah, ok. Que empiezan a ayunar a las 12 y a la 1 ya comen. Ah, ya te entendí. Sí, no, o sea, cada uno sabe. Y también cada uno creo que a partir de aquí puede empezar a sentir cómo. O sea, porque es mucho de mi relación con Dios y mi reverencia a Dios y que no sea, va a ser real, algo real. Sí. Bueno, vamos a orar. Padre, gracias por este tema, Señor. Ayuda a mis hermanos a comprender y a mí también mucho mejor este tema del ayuno. Te pido que este mensaje pueda ser una plataforma para empezar, para comenzar, Señor, con esta práctica. Te pido que nos des certezas, Señor, de cuándo ayunar o en qué momentos, y que todo eso se haga para tu gloria y no para ser visto, Señor, como tú dices. Así que ayúdanos a entender mejor, Señor. En nombre de Jesús, amén.